Bueno, como decía Ortega, en España a las 7 de la tarde o das la chapa o te la dan. Entonces creo que me va a tocar a mí darla. Y decepcionando un poco a Juan, que no sé si está por ahí, creo que voy a cambiar mi invertebrado favorito del tardígrado al caracol. En una tarde de lluvia como esta, que siempre salen ahí en masa, pues le hacemos un pequeño homenaje a los caracoles. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Juan de Andrés Arias y voy a presentar Arqueología Visual de la Subjetividad Rider. Quiero dar las gracias a la organización de Invertebrados por su invitación, Clara, Manu, Claudia y Pablo, así como reconocer el trabajo tan importante que hacen poniendo en marcha estas jornadas y contribuyendo activamente en la producción de la escena cultural de Logroño. También quiero agradecer a la organización de La Gota por acoger en su espacio estas jornadas. La investigación que aquí voy a exponer forma parte de mi tesis doctoral con título Arqueología Visual del Presente Digital 2010-2020, Producción de Subjetividad desde las Prácticas Artísticas. Los nombres de las tesis doctorales siempre parecen nombres de la nobleza, ¿verdad? Como tienen 4 nombres y 7 apellidos. Que se está llevando a cabo en la Universidad Complutense de Madrid con el acompañamiento de Aurora Fernández Polanco y Ruth Martín Hernández. Antes de comenzar la presentación, quería reconocer la referencia en el diseño de las diapositivas al artista Pablo Rosso, cuya publicación, que aquí se ve, Maniobras aceleracionistas, se apropia de la línea gráfica utilizada por la plataforma Globo, la misma que utilizaré en esta intervención. Dicha publicación fue editada por La Escocesa y puede conseguirse a través de la web de la propia editorial. Quería reconocer el trabajo de Pablo Rosso porque, como señala Aurora Fernández Polanco, autora de Crítica Visual del Saber Solitario, publicado en Consoni, no citar es patriarcal. Esta ponencia parte del artículo con mismo nombre, publicado en el último número de la revista Revisiones, el cual se encuentra en acceso abierto en revisiones.net. Os animo a que echéis un vistazo a la revista, la cual acumula ya 12 años, que eso para una revista académica del ámbito de las bellas artes es un logro, y seguro que encontraréis algún artículo de vuestro interés. Bueno, arqueología visual de la subjetividad Rider. Me gustaría, en primer lugar, detenerme en las palabras que componen el título de esta ponencia. A primera vista puede resultar un título un poco farragoso, pero voy a intentar que se entienda mejor. La arqueología visual se refiere a la metodología que guía mi investigación. Cuando me refiero a arqueología, no estoy tomando la acepción clásica que solemos conocer, sino la propuesta por Michel Foucault en su trabajo La arqueología del saber, donde indica, cito, la arqueología no es nada más y ninguna otra cosa que una reescritura, una transformación pautada de lo que ha sido ya escrito. En mi caso, al ser una arqueología visual, diríamos escrito, pero también visto. Sigue la cita. No es la vuelta al secreto mismo del origen, es decir, no tiene un carácter genealógico, no nos importa de dónde viene la cosa que vamos a investigar en sí. Es la descripción sistemática de un discurso objeto. Esta arqueología visual se enmarca en nuestra contemporaneidad. Mirar nuestro presente es como pretender mirar un cuadro muy de cerca. Pegar la nariz frente al lienzo y no poder distinguir más que manchas que, desde un poco más lejos, podrían llegar a formar figuras. Es así que la arqueología permite un pequeño margen para aproximarnos al presente a partir de la descripción de lo decible y lo visible, describiendo aquellas prácticas discursivas que en otro momento histórico no se podrían decir ni ver, pudiendo así aproximarnos a la comprensión de lo contemporáneo. En la parte visual de esta arqueología participo del potencial epistemológico de las imágenes, es decir, qué podemos saber desde y con las imágenes, y por extensión de las prácticas artísticas. En el caso de esta ponencia, tomo el concepto de imagen dialéctica benjaminiana para poner a conversar pares de imágenes y encontrar con ellas sus analogías,
sus afinidades electivas, que diría Goethe, y diferencias que nos permitan establecer un marco epistemológico donde situar la subjetividad Rider. El golpe no sé si estoy siendo yo o... No, vale. W.J.T. Michel matiza sobre la imagen dialéctica, cito. Benjamin llamó imagen dialéctica a una imagen que va delante de nosotros, como una figura de nuestro futuro. Amenaza con venir tras nosotros como una imagen de lo que podría reemplazarnos y nos retrotrae a la pregunta sobre nuestros orígenes como criaturas creadas a imagen de una fuerza invisible, inescrutable y creativa. Aunque he considerado no incluirlo en el título de la ponencia para no hacerlo más largo, quiero señalar el carácter situado de mi investigación. Situarse es, como apunta Haraway, ver junto al otro sin pretender ser el otro. O como diría Gabriel Celaya en su poema La poesía es un arma cargada de futuro, maldigo la poesía concebida como un lujo, cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Situarse, entonces, es tomar partido. Esta investigación habla desde la subjetividad crítica de hombre blanco cisetero de clase obrera, cuyo desempeño laboral de supervivencia durante los últimos 11 años ha estado estrechamente relacionado con esta investigación. Una vez puesto en común qué se entiende por arqueología visual y dónde me sitúo, quiero exponer brevemente qué entiendo por subjetividad. Al final, esto son como palabras como muy cargados, pero voy a intentar ponerlos en común. Para ello me refiero a las investigaciones de la autora brasileña Sueli Rolnik. Es esta señora de aquí, que tiene ya 75 años, ahí donde la veis. Sueli Rolnik, nacida en Sao Paulo en 1948 y quien también fue pareja del filósofo francés Félix Guattari, desarrolla su concepto de subjetividad en la recopilación de ensayos con título Esferas de la insurrección, apuntes para descolonizar el inconsciente, publicado por Tinta Limón. Aquí Rolnik, que por aquí no lo he puesto, pero bueno, se deletrea R-O-L-N-I-K, se vale de la pieza Caminando, producida por la artista también brasileña Lydia Clark en 1963, para explicar cómo operan las políticas de producción de subjetividad y del deseo inherentes al régimen vigente. Ahora después nos referiremos bastante además a cuál es el régimen vigente. En el caso de mi investigación sería el capitalismo de plataformas, del que, como digo, seguiré hablando más adelante. Según explica Rolnik sobre Caminando, cito, su creación constituye una respuesta singular a uno de los retos que dieron impulso al movimiento de las prácticas artísticas durante las décadas de 1960 y 1970, el de la activación de la potencia clínico-política del arte, de su potencia micropolítica. En la imagen observamos cómo se comienza a cortar con unas tijeras una cinta de Möbius hecha de papel. ¿Qué opciones tenemos para cortar una vez que hemos empezado el recorrido? Para cortar habría dos opciones. Podemos cortar la cinta pasando por el mismo punto, que bueno, yo me traje de Madrid una cinta de Möbius que ha sido intervenida, pero bueno, aunque esté un poco arrugada, conocéis la cinta de Möbius, ¿no? Sabéis que si cogiésemos un lápiz, un rotulador y empezásemos a trazar una línea, esa línea se volvería a encontrar porque comparten la misma superficie, aunque haya dos, ¿no? Entonces, si nosotros nos disponemos a cortar la cinta, voy a dar un primer tajo y voy a pedir un voluntario, o voluntaria, o voluntarie. Pablo, venga, que te he visto con ganas de que quieres cortar aquí el bacalao. Bueno, este ejercicio lo proponía Lydia Clark y lo llamaba Caminando. Entonces, yo voy a hacer de Lydia Clark en este caso y a la víctima en cuestión, ella lo llamaba acontecimientos, ¿no? Le decía que empezase a cortar. Entonces, la gente, ella se fijó que la gente, cuando empezaba a cortar y llegaba al otro extremo,
seguía cortando por el mismo punto. O sea, volvía a pasar por el camino que ya había recorrido. Vamos a ver lo que pasa si hacemos esa primera opción. Es decir, empezamos a cortar la cinta hasta que llegamos al final y nos encontramos con el mismo punto de partida. A ver si se escucha el micrófono, que mola Aquí, mucho. ASMR, un poquito de ASMR. Ya está llegando. No cortes, vamos a dejarlo ahí como en tensión. Vale, va a cortar, otra vez por el mismo punto, corta. ¿Y qué pasa? Porque tenemos lo mismo. Tenemos exactamente lo mismo, la misma estructura, un poco más larga y más fina, pero lo que es la forma es exactamente idéntica. Podríamos decir que si cortamos la cinta y volvemos a pasar por el mismo punto, estamos realizando una acción de reproducción, estamos reproduciendo. Pero ahora vamos a ver qué pasa. Te doy yo el primer tajo. Si cortamos, pero evitamos pasar por el mismo punto. Toma, te dejo. Mira, si quieres hacer la ASMR. Ya. Sí, montamos todo el espectáculo. Sí. Reactualizamos la pieza de Lilia Clark. La verdad es que voy a tardar más porque ahora es más largo, claro. Pero bueno, conferencia lenta. Como... Menos mal que no es la hora de la siesta. Ya está llegando. Poquito a poquito. Como el caracol. Se me ha roto. No pasa nada. Sigue cortando por ahí. Ahora Pablo está evitando pasar por el mismo punto como puede, porque es difícil no volver a pasar por el mismo punto. Lo cómodo es hacer siempre lo mismo, ¿no? Si intentas pasar por un punto que no es el mismo, pues se te rompe, en fin, hay siempre más problemas. Bueno, si siguiésemos, ya aquí ya se están contando con problemas, Pablo. ¿Dónde se tarda? Se me ha roto en un punto... Bueno, es igual, si se ve. Un celo por aquí. También se ve. El caso es que si tú evitas pasar... mira, por ahí. Si tú evitas pasar por el mismo punto, lo que ocurre es que esa línea, esa cinta de Möbius desaparece y se genera la obra, se genera el acto de creación. Empiezan a salir formas distintas, formas diferentes, que además, claro, como punto único hay uno, ¿no? Porque eso es único, pero punto varios hay todos los que quieras. Entonces, siempre te van a salir formas distintas, ¿no? Digamos que se desarrolla o se libera ese potencial de creación. Era un poco el ejercicio que quería hacer Lilia Clark para poner esto de relieve, en valor, de una manera muy plástica y muy visual. Bueno, pues Sueli Rolnik, que ha sido comisaria de Lilia Clark, se aprovecha de este ejercicio para lo siguiente. Vale, me preguntaba, ¿qué ocurriría si, como propone Clark, nos apropiamos de la fuerza de creación y evitamos pasar por el mismo punto? Tomamos cada vez un camino distinto. Ocurrirá que dejaremos de reproducir la forma existente para dar lugar a nuevas formas. Rolnik explica esta guía del deseo de desviarse de la norma o de cortar por el mismo punto con la ficción de las fuerzas activas que invitan a la producción de nuevas formas de vida y fuerzas reactivas dedicadas a reproducir el régimen vigente de producción de subjetividad, como indicaba antes, en mi caso en el marco del capitalismo de plataformas.
Las fuerzas activas y reactivas que forman parte de la superficie topológico-relacional del mundo producirían diferentes subjetividades, diferentes formas de vida, diferentes modos de existencia. Esto que Rollnick denomina superficie topológica relacional de un mundo es donde operan las acciones del deseo de una subjetividad que habita la paradoja entre las fuerzas activas y reactivas. Lo que viene a decir es que continuamente nos están atravesando fuerzas activas y reactivas que guían nuestros deseos. Esto es un tema muy interesante que no voy a poder ahondar aquí, pero para el que le interese seguir con esto, le recomiendo mucho que bichea a Sully Rollnick. Además, el libro está en abierto. Rollnick apunta: en esta esfera de la experiencia subjetiva estamos constituidos por los efectos de las fuerzas y sus relaciones que agitan el flujo vital de un mundo y que atraviesan singularmente todos los cuerpos que lo componen. Y sigue señalando que la fuerza vital de creación y de cooperación es canalizada por el régimen para construir un mundo acorde con sus designios. Sigue diciendo, la estrategia micropolítica, igual, micropolítica es un palabra que también muy interesante, de hecho tiene un libro junto con Félix Guattari que se llama Micropolítica, cartografías del deseo, también muy interesante, pero bueno, sigo. La estrategia micropolítica del poder colonial capitalístico consiste en investir en la producción de una cierta política de subjetivación, médula del régimen en esa esfera. Tal política tiene como elemento fundamental el abuso de la vida como fuerza de creación y transmutación, fuerza en la que reside su destino ético y la condición para su continuidad. Esto incluye la potencia vital en todas sus manifestaciones, y no solo en los humanos, siendo que en los humanos el abuso no se restringe a la manifestación de esa potencia como fuerza de trabajo, como se pensaba en el marxismo. El objetivo del abuso es destituir a la subjetividad de su poder de conducir su potencial vital y de la libertad de elección de sus destinos. El régimen lo que quiere es que cortemos siempre por el mismo punto y el punto que él nos dice. Es un poco lo que viene a decir esto de manera muy simplona. Como veis aquí en la imagen, se ve como esas fuerzas activas, como generan esos cambios, mientras que las reactivas es un poco como el agente Smith de Matrix, ¿no? ¿Qué tipo de subjetividad necesita el régimen actual para su supervivencia? Según Rollnick, el régimen capitalista anterior necesitaba cuerpos dóciles que se mantuvieran sedentarios, cada uno fijo en su lugar, disciplinariamente organizados, como los obreros en la fábrica. A diferencia de eso, el capitalismo financierizado necesita de subjetividades flexibles y creativas que se amolden, tanto en la producción como en el consumo, a los nuevos escenarios que el mercado no para de introducir. En otras palabras, el nuevo régimen necesita producir subjetividades que tengan suficiente maleabilidad para circular por varios lugares y funciones, acompañando la velocidad de los desplazamientos continuos e infinitesimales de capital e información. Una vez expuesto lo anterior, espero que el título y, por tanto, la ponencia se haga un poco más comprensible. La ponencia propone una arqueología visual situada de la subjetividad rider como producto del capitalismo de plataformas y la silicolonización. Más adelante explicaré a qué se refiere este término. Se divide en 5 partes. Comenzaré con la descripción del contexto que posibilita dicha subjetividad. Seguidamente expondré algunos de los rasgos más señalados de su problemática y acabaré planteando imágenes y enunciados que remiten a otros escenarios especulativos futuros desde los que enmarcar la subjetividad rider contemporánea. Aquí podemos ver el primer par de imágenes. La pintura de José Díaz nos muestra el contexto tecnocapitalista donde se enmarca la subjetividad rider. La pieza en cuestión se titula Deprisa, deprisa, como la conocida película de cine kinky dirigida por Carlos Saura. En el lienzo, Díaz traza una broma gris y acelerada donde el gesto descubre las luces tenues de una urbe desvelada por un ritmo vital de taquicardia. Es interesante, es un dato, yo conozco a este artista personalmente y él estuvo mucho tiempo teniendo como trabajo alimenticio
que quien no esté familiarizado con este término es como el trabajo que tienen los artistas para pagar el alquiler, que puede ser el que sea, y luego ya su trabajo de artista, ¿no? Pues el trabajo alimenticio de José Díaz era DJ y camarero en una discoteca que se llama Stardust, que está en Madrid, que es especializada en techno. Entonces él me contaba que muchos de estos cuadros era lo que él veía cuando estaba volviendo a casa después de una sesión. El paisaje remite a la grisalla a la que Deleuze hacía referencia en sus clases sobre pintura. Cito: la grisalla es allí donde el blanco y el negro se mezclan, en el límite donde todos los colores se mezclan. Si todos los colores se mezclan, no ascienden colores. En el paisaje tecnoliberal de Díaz no hay espacio para una paleta cromática amplia con la que teñir un futuro. Solo quedan rastros del presente, desperdicios desenfocados de promesas sin cumplir que hacen latente la lenta cancelación del futuro que apuntaba Franco Bifo Berardi. Como si la abundancia de la nube, al final, no dejara otro panorama que un cielo gris y nublado. La urbe tecnocapital se ha desarrollado bajo el advenimiento de dos marcos: el capitalismo de plataformas y la silicolonización, cuyo surgir es posible tras la aparición del iPhone 4 en el año 2010. Ahora explicar esto del iPhone 4. Cuando los efectos de la crisis del 2008 empezaban a ser notables. Con la popularización de este dispositivo se definió el smartphone utilizado durante la década del 2010. Gestos táctiles en la pantalla, tienda de apps, cámara frontal para videollamada o selfies, alta velocidad de navegación por la red de datos con la tecnología 3G, etc., haciendo de ello una herramienta de masas. Aunque el iPhone no es un dispositivo accesible para todas las clases, aparecieron otros modelos que realizaban unas funciones muy similares a un precio más reducido, posibilitando que cualquiera pudiera tener un smartphone. Como señala Nick Sinek, este es un autor que es interesante, lo voy a deletrear porque se pronuncia Sinek, pero no tiene nada que ver cómo se escribe a cómo se pronuncia. Se escribe S-R-N-I-C-E-K. Si a alguien le interesa, luego se lo puedo decir, pero le voy a citar bastante. Es el autor del ensayo Capitalismo de plataformas, publicado en la editorial Caja Negra. Y cito lo que nos comenta Sinek. A medida que Internet se fue desplazando de la computación de escritorio hacia los smartphones portátiles, el control de las plataformas de sistemas operativos se volvió esencial. Este giro hizo que las empresas se apresuraran por implantarse en el mercado de los smartphones. Google siguió los pasos de Apple y después Amazon y Facebook intentaron ponerse a la altura. La expansión e instauración del smartphone durante la década del 2010 hasta su consagración en el 2020 durante los confinamientos pandémicos ha sido condición de posibilidad de lo que Nick Sinek llama capitalismo de plataformas, entendiendo plataformas como, cito, infraestructuras digitales que permiten que dos o más grupos interactúen. Se posicionan como intermediarias que reúnen a diferentes usuarios, clientes, anunciantes, proveedores de servicios, productores, distribuidores e incluso objetos físicos. Uno de los servicios ofrecidos por varias plataformas es el de reparto, caracterizado por trasladar mercancías pequeñas con rapidez en un área a priori de proximidad. En un primer momento, a quienes realizan el trabajo de repartir se les conoce, en el contexto del Estado español, como riders, aunque sí que es verdad que esto en cada país te lo encuentras de una manera muy distinta. De hecho, en inglés no lo llaman riders, pese a que es una palabra inglesa. Debido a la complejidad que este término adquiere y a la problematización que ello requiere, lo referiré como subjetividad rider, siguiendo la definición de producción de subjetividad que aporta Sueli Rolnik antes expuesta. La subjetividad rider sufre la precarización y la falta de derechos laborales para la realización de trabajos que exigen cuerpos jóvenes, sanos y motivados. El alto nivel de exigencia emocional impuesta por las plataformas se puede ver en la web de Globo, una de las plataformas de delivery más populares, donde en el apartado Hazte repartidor se lee «Sé tu propio jefe». Las plataformas aprovechan situaciones de vulnerabilidad de diferentes colectivos, como personas migrantes con pocas alternativas laborales, para imponer prácticas abusivas basadas en los aspectos más crudos del capitalismo, llegando a ofrecer trabajo inmediato. En la web de Globo, dentro del formulario para darte de alta como rider,
encontramos el enunciado que dice: regístrate y empieza a repartir en menos de 24 horas. Esto, ahora mismo aunque lo ponga, no es así. De hecho, si vais a hacer la prueba, no deja darte de alta como rider, pero bueno, no me quiero detener mucho en esto porque es una problemática que hay ahí, porque claro, los que ya tienen la cuenta la revenden y se genera como un mercado negro de cuentas, en fin, bueno. Son las grandes compañías tecnológicas que están detrás de las plataformas quienes aprovechan esa vulnerabilidad para realizar su negocio, teniendo el smartphone como puerta de entrada. Como apunta Sinek, cito, una importante razón por la cual los teléfonos móviles se han vuelto esenciales en el desarrollo de los países es que ahora son indispensables en el proceso de encontrar trabajo en los mercados de trabajo informal. Aquí podríamos hacer referencia a la gig economy, no me voy a detener mucho en esto. Una herramienta de supervivencia es ser promocionado por Silicon Valley como un instrumento de liberación. Las plataformas vienen acompañadas del modelo productivo establecido desde Silicon Valley, cuna de estas empresas. Eric Sadin, un filósofo francés, en su ensayo La silicolonización del mundo, la irresistible expansión del liberalismo digital, lo describe, no sin cierto tono irónico e incluso cínico, como un Edén idílico al que aspirar. El palabra silicolonización viene de Silicon Valley, ¿no? Que es silicon, sabéis que es silicio, que suele ser el Volkswagen de silicona, no, silicon es silicio, que es la materia prima con la que se hacen los microprocesadores. Entonces Silicon Valley, pues valle del silicio. Y silicolonización es pues, la colonización con las lógicas que se producen en Silicon Valley, ¿vale? De aquí el superpalabra este. Este modelo siliconiano es al que se adhiere la subjetividad rider desde una posición vulnerable que busca la supervivencia temporal facilitada por el ideal californiano. Como indica Sadin, cito, ya ha quedado atrás el tiempo en el que las ansias personales se dejaban dentro de uno mismo porque uno estaba sujeto a la conciencia de la propia mediocridad. Ahora esa larga frustración, mira, hablando de frustración, ha terminado. Es el tiempo de la revancha. América entera se ha convertido en californiana, escribía Jean Baudrillard en 1986. Hoy es la tierra entera la que a grandes pasos se convierte en californiana, más precisamente siliconiana. Dicho paradigma promete al individuo pasar de lo vulnerable a poder ser su propio jefe. Según las lógicas californianas, cualquiera puede serlo, no necesita más que un smartphone y ganas de emprender, sumándose así al éxito que arrastra el silicio. Además, se hace desde una actitud de entusiasmo, bajo el deseo de progresar con un trabajo a priori digno, acompañado de las comodidades ofrecidas por la digitalización. Siguiendo esto, Sadin concluye: el espíritu de Silicon Valley engendra una colonización, una silicolonización. Una colonización de un nuevo tipo, más compleja y menos unilateral que sus formas previas, porque una de sus características principales es que no se vive como una violencia a padecerse, sino como una aspiración ardientemente anhelada por quienes pretenden someterse a ella. Podemos ver que hay diferencias entre lo que se enuncia desde Silicon Valley y el panorama descrito mediante la pintura de José Díaz. El sol californiano no se deja ver en la urbe tecnoliberal, que tiende a ser mundial. Podríamos decir que tras la bruma de Díaz aparece la imagen que vemos aquí, donde encontramos a 4 riders sentados en un banco de una plaza pública, supuestamente instalado para el esparcimiento, ahora convertido en un lugar de trabajo, esperando a que entren nuevos pedidos. El entorno que los rodea parece líquido, cambiante e inasible, como si el lugar donde se asientan no pudiera sostenerlos durante mucho tiempo. Vemos una cabina de teléfono abandonada, ya en ruina, y una tienda donde se ofrecen diferentes variedades de bebidas energéticas, como Monster o Burn, que ayudan a sobrellevar el ritmo de la ciudad contemporánea. Al fondo, 2 personas se encaraman al mostrador de una tienda de móviles, probablemente para reparar una pantalla rota o para adquirir un nuevo dispositivo más actualizado. Una vegetación descontrolada se funde con el escenario tecnocapitalista como si la naturaleza, lo natural, se incorporase en ese mismo paisaje haciéndose uno. Parece una escena confusa donde se aprecian ciertas deformaciones y partes ausentes. Un escenario a medio hacer donde es difícil atisbar sobre qué se asienta. Sinek apunta esta imprecisión. El trabajo se vuelve inseparable de aquello que no es trabajo, y las categorías precisas se vuelven chatas banalidades. La dificultad de identificar el discurso sobre el que se asientan las lógicas tecnoliberales
a falta de categorías precisas que permitan siquiera el balbuceo, es el terreno aprovechado por el capitalismo de plataformas y la silicolonización para asentarse. El terreno líquido sobre el que esperar al siguiente pedido se sustenta por un acompañamiento algorítmico de la vida. Aunque sea complicado dilucidar y describir las reglas del juego de las plataformas, no podemos hablar de procesos azarosos a la hora de gestionar y organizar el trabajo relacionado a la subjetividad rider. Las mochilas, en forma de cubo que podemos ver moverse por las calles de la ciudad, no responden a la propuesta metodológica de Hans Arp. Aquí podemos ver collages con cuadros dispuestos acordes a las leyes del azar. Directamente cogía recortes y los dejaba caer sobre un papel y así los disponía. No hay lugar para el azar, pues este significaría desbarajuste e ineficiencia. Sadin expone, cito, «Fue Silicon Valley quien comprendió antes que el resto que la economía del presente y del futuro sería la del acompañamiento algorítmico de la vida, destinado a ofrecer a cada ser o entidad y en todo momento el mejor de los mundos posibles. La economía de las plataformas depende directamente de cómo de afinado esté dicho algoritmo. En consecuencia, el azar se elimina para dar paso a los sistemas que organizan tanto el trabajo como los efectos de red. Según expone Sinek, cito, las plataformas digitales producen y dependen de efectos de red. Mientras más numerosos sean los usuarios que hacen uso de una plataforma, más valiosa se vuelve esa plataforma para los demás». Es entonces cuando podemos ver un mapa fríamente estructurado dispuesto de manera algorítmica para alcanzar ese ideal del mejor de los mundos posibles. En el caso de Deliveroo, plataforma de delivery que cesó su actividad en España en el año 2021, llegan a poner nombre a su algoritmo con intención de humanizarlo. El nombre elegido fue Frank. No sabemos si en homenaje a Frank Sinatra o al ideal del hombre blanco cisetero propio del falogocentrismo. Es con la ayuda de Frank que podemos pintar una imagen como la de Mondrian. Aunque si miramos detenidamente Victory Boogie Boogie, vemos que está aparentemente sin terminar, cintas de carrocero delimitando un estarcido aún sin quitar, o colores planos salpicados por un color vecino, una pulcritud a la que le falta trabajo para llegar a la asepsia. Al mejor de los mundos posibles todavía le queda mucho margen para silicolonizar. No son solo los algoritmos como Fran los únicos agentes que pueden configurar la organización del trabajo de la subjetividad rider. En una conversación realizada entre la cooperativa de riders La Pájara y el colectivo de investigación Working Dead, formado por Marta Chávez, Antonio Gómez Villar y la artista María Ruido, se pone de relieve el peso del usuario a la hora de determinar la organización laboral rider dependiendo de cómo se evalúe su servicio por parte del usuario. Cito uno de los testimonios de los riders. Dice, tú tienes como un rango o un caché por esa evaluación del cliente. La evaluación del cliente sabéis que son las estrellitas que ponemos cuando terminamos de coger un Uber, ya hasta si vas a la farmacia te piden una valoración. Que tú tienes como un rango o un caché por esa evaluación del cliente y si tienes una buena evaluación, entonces tienes preferencia para elegir los mejores horarios, que son aquellos en los que te va a caer más pedidos y te va a caer más pasta. Si te puntúan mal, no trabajarás nada porque vas a tener las peores franjas horarias. Como también se apunta, la carga afectiva de contentar al usuario que recae sobre la subjetividad rider es un factor a tener en cuenta cuando se describe su trabajo. Ya desde la web de Globo avisan, para ser repartidor necesitarás una sonrisa de oreja a oreja. Aquí podemos ver el tercer par de imágenes. Sobre una cruz cristiana, formada por una mochila de globo abierta, se acuesta un cubo de acero que, pese a no saberse su peso exacto, parece arrastrar la carga que recae sobre la subjetividad rider. Con esta pieza, el artista Manuel Minch visibiliza el interior de las mochilas que normalmente no se ve. La estrategia de invisibilización es una herramienta muy útil para reproducir las lógicas del capital. Como apuntaba Mark Fisher, cito, desde 1989, el éxito rotundo del capitalismo al momento de gestionar a su propia oposición lo ha llevado a consagrar el objetivo final de la ideología, la invisibilidad.
Aunque el capitalismo intente ocultar el peso que acarrea, no pueden dejar de verse sus consecuencias. El cubo de acero de Minsk no presenta ninguna inscripción ni manipulación más allá de cierto bruñido oxidado. Sin embargo, encontramos otro cubo de metal, en este caso de hierro, con una inscripción dada la vuelta donde se lee Socle Dumont, base del mundo. El cubo de hierro postminimalista de Manzoni llega hasta nuestros días convertido en acero y dentro de una mochila de Ryder. Haciendo una síntesis de ambas imágenes, podemos ver cómo la subjetividad Ryder aguanta en su mochila la base del mundo, que sustenta las plataformas y consume sus y nuestras vidas. Como exponía Fisher, cito, por un lado, el trabajo nunca termina. El trabajador debe estar siempre disponible, sin derecho a ninguna vida privada ajena al tiempo de trabajo. Por otro lado, el precario es por definición descartable, incluso si se muestra capaz de sacrificar todas y cada una de sus esferas de autonomía en aras del trabajo. La base del mundo a cargar se sostiene bajo estas premisas que Sadin señala. Generalmente, los límites se franquean bajo el efecto de 3 impulsos. 1. La sed desbordante de poder que conduce a involucrarse en acciones que desprecian las normas en vigor en vistas a alcanzar los propios fines. 2. La avidez que nos impulsa a no preocuparnos más por las reglas, a abusar de los demás. Y 3. A disimular los hechos reprensibles y, más raramente, el rechazo a aceptar la propia finitud. Mientras que a la subjetividad Ryder no le llegue el momento de claudicar, ésta seguirá definiéndose por lo precario, lo austero, lo flexible hasta la extenuación o lo vulnerable. Seguirá siendo un recurso más a extraer por las plataformas como agentes siliconizadores, aunque no el único. La lógica de la austeridad es aprovechada también por las plataformas para su propio beneficio. Es bajo una austeridad autoimpuesta como las plataformas usurpan tanto lo privado como lo público, aprovechándose de que existe una legislación obsoleta sin las herramientas para regular su actividad. Sinek expone la manera de operar de lo que ha llamado plataformas austeras de la siguiente manera. La respuesta se puede encontrar en una observación muy citada. Uber, la empresa de taxis más grande del mundo, no es propietaria de ningún vehículo. Y Airbnb, la mayor proveedora de alojamiento, no es titular de ninguna propiedad. Pero de lo que más siguen dependiendo estas plataformas es de colectivos en situación de vulnerabilidad, negándole sus derechos laborales y arrastrándolos a una austeridad sufrida en carnes propias. Rosalía canta en Hentai, te quiero ride como a mi bike. Pero al contrario de ese deseo hacia montar orientado por la artista, conducir un vehículo ligero, como una bicicleta, una moto de baja cilindrada o un patinete eléctrico, no es condición para designar la subjetividad rider. No es necesario ridear ninguna bike para ser rider. Lo que tiene más peso en el momento de poder describir esta subjetividad son sus precarias condiciones laborales. Esto lo podemos ver en un artículo del País con el título «Las riders de la limpieza se levantan contra las plataformas», donde llaman riders a las camareras de piso, conocidas como Kellys, que son contratadas mediante una app. Esto lleva a afirmar que se puede establecer la subjetividad rider cuando existe un desplazamiento de proximidad en condiciones precarias para realizar un trabajo pedido mediante una plataforma. En este caso, la de las Kellys, una plataforma que lleva como nombre Clintu. En dicho artículo entrevistan a una de las riders que ofrece el siguiente testimonio. María, nombre ficticio, todavía mantiene una relación laboral con Clintu, la plataforma para contactar con trabajadoras de la limpieza fundada en 2015. Es latinoamericana, como la mayoría de mujeres que encuentran trabajo por esta vía. Tiene unos 40 años, una edad que también es habitual entre estas empleadas. Pronto reconoce que la plataforma, que la ha sacado de algún apuro en el pasado, le resulta ahora perjudicial. María comenta, Clintu le dice a sus clientes que nos paga la seguridad social. Por eso prefieren contactarme a través de la plataforma. Se sienten más tranquilos por si nos pasa algo. Pero les comento que no estoy contratada, cobro en negro y no cotizo. La precariedad es algo intrínseco en el trabajo de plataformas. Según indica Sinek, hasta que estas empresas no alcancen el estatus de monopolio, e incluso también entonces, su rentabilidad parece estar generada solo por el traslado de costos y la bajada de salarios, no por algo sustancial. Mirando esta imagen, podemos ver una escena confusa,
ya que quien porta la mochila va sobre un vehículo de movilidad reducida, el cual no puede alcanzar una velocidad práctica para realizar envíos, además de las barreras arquitectónicas que suelen encontrarse en la ciudad. No sabemos hasta qué punto es posible afirmar que la precariedad puede ser llevada a este extremo o que se está vistiendo la mochila como una especie de complemento de moda, fetichizando la precariedad de la plataforma. Aún así, es una imagen que describe muy bien lo que puede ser visto en esta época, por lo que nos ayuda a comprender la subjetividad rider. Por otro lado, nos encontramos esta foto que se hizo viral y cuya protagonista manifestó su testimonio por redes sociales. Se trataba de una joven madre rusa que tenía que lidiar con la crianza de 2 hijos mientras hacía su trabajo como rider. Según se lee en el artículo que acompaña la imagen, el marido estaba desempleado y era ella quien llevaba toda la carga no solo laboral, sino también reproductiva, de cuidados y crianza, por lo que podemos decir que la mujer se ve aún más vulnerable dentro de la subjetividad descrita. El sometimiento que recae sobre la subjetividad rider parece poder imaginarse más allá de la época en la que surge. Es el caso del videojuego Death Stranding, en el que el protagonista es un cargo, lo llaman así en el videojuego, como una especie de eufemismo de rider, que transporta en su mochila una energía capaz de reconstruir las dañadas redes de conexión de un Estados Unidos posapocalíptico. El cargo sería ese señor de ahí. Este personaje encarga a la perfección la figura del freelance, de la que tanto se aprovechan las plataformas para evitar contrataciones directas, reduciendo así los derechos laborales y abaratando costes. Una figura que Ito Steyer ha puesto de manifiesto. Cito: la palabra freelancer deriva del término medieval que servía para nombrar a un soldado mercenario, un lanza libre, freelance, es decir, un soldado que no está atado a ningún amo o gobierno en particular y que puede ser contratado para tareas específicas. Y este regreso extendido, aunque de ninguna manera universal, a las formas históricas de trabajo feudal podría significar que, de hecho, estamos viviendo en tiempos neofeudales. Ese neofeudalismo al que Steyer se refiere está arraigado a la subjetividad rider hasta el punto en que nos parece posible imaginarlo del mismo modo en condiciones remotas y extremas. Incluso en ese momento no somos capaces... Aquí. Este sería el cargo al que me refería. Incluso en ese momento no somos capaces de imaginar la subjetividad rider libre de trabajo precario. Como vemos en este videojuego, en Death Stranding, el cargo no solo nos ha liberado de su trabajo. O sea, este videojuego está inventado como dentro de un siglo, en un terreno posapocalíptico, donde hay máquinas que pueden hacer ese trabajo, pero aún así, como vemos ahí, sigue siendo el hombre el que lleva la carga, ¿no? El cargo no solo nos ha liberado de su trabajo, sino que está acompañado por un robot, como una especie de mochila con extremidades desarrollado por Boston Dynamics, que en vez de sustituirlo lo complementa con el algoritmo, haciendo latente que en un contexto posapocalíptico se contempla una subjetividad rider desprovista de factores neofeudales. Es posible encontrar enunciados donde se mencionen algunas estrategias que atisben paliar las malas condiciones laborales, como el cooperativismo. Sin embargo, este tampoco está exento de su problemática. Como expone Sinek, se ha argumentado que podríamos combatir estas tendencias monopólicas mediante la construcción de plataformas cooperativas, pero todos los problemas tradicionales de las cooperativas se vuelven aún peores por la naturaleza monopólica de las plataformas. Parece que no cabe la lucha colectiva ni otra alternativa que no sea la de rendirse al tecnocapital y la lucha hobbesiana de los unos contra los otros. Justo esta semana llegaba la noticia de que la cooperativa de riders La Pájara, antes mencionada, el testimonio que he leído antes de un rider era de aquí, cerraba. Como dice este post, dice: tras 5 años de repartos cooperativos, hemos tomado la difícil decisión de cerrar la cooperativa. Ha sido un vuelo complejo y maravilloso y desde La Pájara os agradecemos infinitamente vuestra confianza y apoyo. Intentando describir otro mundo por venir que ayude a entender nos encontramos con el caso de Wall-E. Parece como si la mochila de globo hubiese alcanzado conciencia propia y se dispusiera a recoger los restos de una civilización que solo ha sabido autodestruirse y seguir reproduciendo las lógicas que la han llevado a la extinción.
Como nos dice Mark Fisher, cito, Wall-E presenta una versión de esta fantasía, la idea de que la expansión infinita del capital es posible, de que el capitalismo puede proliferar incluso sin la mediación del trabajo. En la nave en la que la humanidad vive fuera del planeta, Axiom, los robots hacen todo el trabajo. El agotamiento de los recursos terrestres parece ser apenas una falla temporaria del sistema y que, después de un necesario periodo de recuperación, el capital mismo puede volver a insuflar vida en el planeta, darle forma a su paisaje y recolonizarlo. Sí, no sé si os acordáis cómo acaba la película. Bueno, si alguien, no lo voy a decir por no hacer spoiler, pero si alguien la ha visto, que recuerde qué es lo que hacen nada más llegar otra vez al planeta Tierra. Siguiendo con Fisher, cito, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Volviendo al momento actual, aunque las imágenes que se producen en torno al futuro de la subjetividad rider no ofrezcan cambio o solución, surgen también enunciados que invitan a desarticular las plataformas con estrategias propias del sistema que las rige. Sinek expone: a pesar de toda la retórica de haber superado el capitalismo y de estar en transición hacia un nuevo modo de producción, todavía estamos atados a un sistema de competencia y rentabilidad. Las plataformas ofrecen nuevos modos de competencia y control, pero al fin de cuentas, la rentabilidad es el gran árbitro del éxito. Podemos decir que aplacando la rentabilidad de las plataformas de manera colectiva, se daría el caso de llevarlas a la quiebra, es decir, no consumiéndolas. Según expone Sinek, los cálculos de una demanda colectiva estiman que Uber les debería a sus choferes, si fueran empleados, 852 millones de dólares. Uber dice que sería solo 429 millones. El resultado de estas reacciones es probable que sea una empresa económicamente insostenible, una vez que se les otorguen a los empleados los derechos básicos de los trabajadores. Aunque parece que esta solución no es algo que se pueda ver en el contexto actual. Quizás quede la posibilidad de moldear ese suelo con aspecto de mercurio de la manera que expone el artista María Ruido de la mano de Donna Haraway, apropiándonos de la promesa del monstruo, porque nosotros, nosotras, nosotres, no somos sino eso, hermosos monstruos capaces de cooperar y de hacernos fuertes en la ductilidad de la liquidez. Me gustaría finalizar mi intervención compartiendo una pieza de 2 minutos de duración que realicé durante la segunda mitad del año pasado. Esta pieza, de título Paseo 1, Arqueología del Silicio, muestra un paseo urbano acelerado, como si de un videojuego se tratase, siguiendo los tiempos apresurados de nuestro presente digital. Se recorre un paisaje de ruina contemporánea afectado por lo tecnológico, donde encontramos escenas que componen diferentes escenarios cotidianos con ciertos aspectos poéticos, como un capitel romano frente a una tienda de reparación de móviles. Las imágenes fueron generadas a partir de escáneres 3D y el sonido fue grabado con el micrófono de un Apple Watch durante diferentes paseos por la ciudad de Madrid. Como bien ha dicho antes mi compañero Claudio, esta pieza fue reconocida con el primer premio en la 38ª Muestra de Arte Joven de La Rioja y puede verse junto a otras piezas seleccionadas en el certamen hasta el 19 de noviembre en el Museo del Torreón, en la localidad riojana de Haro.
Muchas gracias por vuestra atención.